Desde que tú te das cuenta que el dinero no es precisamente para el ego, para muchas cosas. El dinero tiene un fin y la mamá es abundancia. Y de ahí viene tu abundancia, de la reconciliación, del amor incondicional hacia tu madre y de tu madre hacia ti. Pero tú sanas a mamá. Y nos infectamos todos los que estuvimos en la cena. Fuimos 30 de la familia de mi padre y de mi madre. El 13 de enero muere mi mamá. Dejarme morir en toda la vida que yo había llevado como hija, como esposa, y ahora reconstruirme con esas habilidades, con esas herramientas, con esa nueva versión. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de mi podcast, En los negocios primero vende. Hoy tenemos a una invitada muy especial que nos hablará de un tema que, aunque muchas veces no queremos enfrentar, es fundamental para nuestro crecimiento personal y emocional. Estoy hablando de Tere Ramírez, tanatóloga con muchos años de experiencia en acompañar a personas en sus procesos de duelo. Tere nos mostrará cómo a través de la tanatología no solo enfrentamos la pérdida, sino que encontramos un nuevo sentido en la vida. Aprendemos a resignificar nuestro dolor y sobre todo crecemos como seres humanos. Hoy Tere nos compartirá las herramientas que ha desarrollado, incluyendo el uso de las constelaciones familiares, para sanar esas heridas profundas y duelos no elaborados. Si alguna vez has sentido que una pérdida te ha paralizado o que no encuentras cómo avanzar, este episodio será una luz en tu camino. No te lo pierdas y acompáñame. Bienvenido a este podcast. Hoy tengo una invitada que es Tere Ramírez, tanatóloga especialista en constelaciones familiares, amiga. ¿Cómo estás? Gracias por aceptar la invitación de antemano. Gracias, Pepe. Gracias por la invitación. Siempre es un gusto y siempre es una alegría muy grande en mi corazón estar aquí contigo. Gracias, Tere. ¿Qué es la muerte, Tere? Pues es el final de una vida, ¿no? El proceso que tiene todo ser humano, el vivir, y como término llega la muerte. La tanatología, ¿qué es la tanatología? Tanatología es un tratado, un estudio. Tanatos, muerte, logos, terapia, estudio, entonces tratado de la muerte. Ok. O estudio de la muerte. Sin embargo, la tanatología va más allá del aprendizaje acerca de la muerte. Más bien es el aprendizaje acerca de la vida donde se incluye la muerte. Tenemos que aprender a vivir, tenemos que llevarnos lo mejor de este mundo, hacer evolución, hacer todo un proceso de vida basado en muchas situaciones difíciles y complicadas como es las pérdidas, como son los duelos, y pues desarrollar habilidades como la resiliencia, como trabajar después de una pérdida, después de un duelo, para lograr un nuevo sentido de vida. ¿Qué es un duelo? Un duelo es un proceso doloroso que toda persona inicia y vive después de una gran pérdida. Y es una pérdida de un ser que amamos, un familiar muy cercano. Te va a provocar ese dolor muy profundo, muy fuerte, porque lo amaste, porque viviste con él, porque el apego emocional, porque la convivencia diaria, porque significó mucho para ti. El duelo es ese proceso que lleva 5 etapas, donde iniciamos probablemente no se lleva tal la secuencia, pero sí habla de vivir 5 etapas que son la negación, cuando decimos no pudo haber sido mi papá, no pudo haber sido en algún accidente o simplemente pues que llegas al hospital, o todo lo que nos pasó a nosotros en COVID, ¿no? Que de repente se iba nuestro familiar y ya no regresaba. Entonces era una negación, no, pero ¿cómo? O sea, no pudo haber sido. Hay tantos acontecimientos donde llega la muerte repentinamente y nosotros entramos en esa negación. Sin embargo, es algo normal. ¿Por qué? Porque podemos, ¿sabes?, amortiguar un poco el dolor, ¿sabes? Es un mecanismo de defensa. La negación. La negación.
porque eso nos ayuda de repente a recibir el golpe de la noticia, pero es algo que el mismo ser humano tiene que vivirlo y ocupar este mecanismo de defensa para no, o sea, es un impacto muy grande, ¿no? Si no te vuelves loco, de repente tanto dolor, tanta fuerza, o te desmayas, o no sé, hay tantas cosas que suceden. El segundo es la negación, y fíjate que la negación es muy importante también porque eso nos ayuda también a ir avanzando en el duelo. Por ejemplo, alguien que ha sido desahuciado y que en ese momento pide ayuda celestial y solicita que sus días se alarguen porque su familiar, pues sus familiares, sus hijos tan pequeños, quiere que se gradúen, y hace esa negociación: Dios, alarga mis días, por favor, o quítame esta enfermedad, yo te prometo servir, y a veces resulta, y eso es de verdad un milagro, y ese es un tema aparte, ¿no? de la negociación. También está la depresión, ¿no? ¿Cuántas veces estamos en una depresión muy, muy grande después de la muerte de tu familiar, donde pues ves que pues ya sí se fue y que lo único que tienes que ir caminando hacia la aceptación? Y la aceptación es el último. Me faltó la ira. La ira es una fuerza muy grande, de verdad es algo que impacta cuando te dan la noticia y tú vas inmediatamente. ¿A quién culpas? A Dios. A Dios, exactamente. Y lo culpas pensando que solo a ti te pasa y que no te lo mereces y que es algo injusto para ti, ¿no? Pero pues realmente ¿quién elige realmente vivir un proceso de muerte o la muerte de un familiar? Es algo que no elegimos, pero que nos va a llevar a un gran crecimiento después de vivir este proceso del duelo. Okay. ¿Cuántos tipos de duelo hay, Tania? Pues hay muchos duelos. Hay el duelo normal, el que pues estamos en el proceso de la muerte o la muerte de un familiar, el duelo a lo mejor siliente, y es ese duelo que no podemos expresar, que porque tenemos que ir a trabajar nos estamos callando todo ese dolor, lo estamos de cierta manera paliando con mucho trabajo, lo estamos llevando con muchas cosas. Por ejemplo, me emborracho, okay, y solo estoy adormeciendo ese dolor. Entonces, sí es importante ver que ese duelo realmente se hable, se trabaje y deje de ser siliente. ¿Qué otro duelo puede ser siliente? Pues a lo mejor una relación amorosa, donde pues soy la persona que está oculta en esa relación y que nunca sale a la luz. A lo mejor, imagínate también cuando alguien está embarazada, fallece su bebito por algún aborto, ya sea provocado o instantáneo, natural. Ese también es un duelo siliente donde no puedes llorar porque tal vez esté muy, muy lastimada la persona y no lo quiera tratar. ¿Qué otro duelo puede ser? Los patológicos, esos abundan mucho porque son personas que están viviendo su duelo y lo prolongan y lo prolongan y lo prolongan. Y fíjate, el duelo puede ser, por ejemplo, negociación, ira, aceptación y demás, y puedes regresarte. Pero hay duelos que vuelves a regresarte al dolor y vuelves a regresarte a la negación. No es que, o sea, y ya pasó un año y ya pasaron 2 y no lo aceptas. O fíjate, hay esos duelos que se vuelven patológicos, son los que se van prolongando y prolongando, porque
tienes presente siempre una viuda, ¿no? Siempre tiene presente al esposo, en todo momento. Y habla en presente del esposo, y es que mi esposo esto, y es que esto no le gusta a mi esposo. Y entonces no se hacen conscientes y se va prolongando y se va prolongando. ¿El esposo muerto? El esposo muerto. He tenido muchas consultantes que están en un duelo patológico ya de años, 5, 6. Conozco personas que han estado con ese duelo patológico toda su vida. ¿Cómo crees? Sí. Oye, y por ejemplo, ¿el divorcio es un duelo? El divorcio es un duelo, claro que sí, es una pérdida de un proyecto de vida juntos, es un proyecto donde pues estamos hablando que hay hijos, que hay muchos intereses de por medio y todo lo pierdes, ¿no? Pierdes ese proyecto de vida tan importante como es el matrimonio y si no estás preparada, arrasa contigo y también puede prolongarse hasta ser un duelo patológico. Ok. Como empresario, ¿cómo podría ayudar a mi personal o a mis colaboradores cuando hay un duelo? ¿Qué me recomiendas? Primero hay que ubicarlo y es importante hablar en las empresas de la tanatología. Es muy importante decirles que si tienen algún proceso actual vivido, ya sea la separación hasta la ruptura amorosa, ¿no? Es que pues, tenía 2, 3 años con mi novio y pues me terminó. Ese es un duelo también muy doloroso, que impacta porque, bueno, te vas al trabajo y no sabes realmente si tu compañero lo esté viviendo o no, pero ha bajado mucho su rendimiento. Entonces ahí hay que ubicarlo y hay que hablar. Siento que nosotros los que estamos preparados y que identificamos cierto comportamiento con nuestros compañeros o con nuestros empleados, es necesario hablar de la tanatología e invitarlos a que acudan a terapia y que abran su corazón. Fíjate que a veces no quieren asistir a terapia simplemente por creencias muy limitantes, porque dicen, pues es lo que me toca vivir y yo no lo puedo continuar, o sea, yo lo tengo que continuar y es la cruz que me toca y es algo que debo continuar viviendo y que ya pasará. Lo dejamos al tiempo, ¿no? Bueno, pues el tiempo lo dirá. Y el tiempo no cura. El tiempo no cura nada, se va prolongando, nos vamos transformando en seres pues con cierta amargura y nos vamos convirtiendo en seres que nos cuesta trabajo más bien demostrar amor, demostrar cariño, demostrar afecto. Nos vamos cerrando y nos vamos aislando. Oye, Tere, ¿qué papel juega la aceptación en el proceso de duelo? La aceptación es, fíjate, aquí en la tanatología, la aceptación ya es cuando uno se da cuenta que hagas lo que hagas, que llores, que grites, que patalees, que acudas a donde tú quieras acudir, ya no vas a regresar el pasado y que tienes que darle vuelta porque te está consumiendo, porque ya estás teniendo muchísimos problemas para vivir y entonces es cuando retomas tu vida y dices, tengo que continuar. Y es ahí donde realmente llega la aceptación para el nuevo inicio de vida. O sea, tienes que llegar a la aceptación para poder decir, ahora sí estoy listo para un nuevo comienzo. Y ahí también los tanatólogos ayudamos a los consultantes para que puedan tener, fíjate, un nuevo sentido de vida, que es la logoterapia. Nosotros tenemos... Lo de Víctor Franco. Exactamente. Tenemos que buscar junto con ellos qué es lo que les hace felices. Desde el autoconocimiento tenemos que ayudarlos a que ellos encuentren, bueno, pues ya no está mamá en casa, a lo mejor era lo que yo tenía, con quien convivía, y
Entonces yo tengo que buscar esa red de apoyo con mis amigos, esa red de apoyo en el trabajo o con otros familiares para poder buscar un nuevo sentido de vida. Ok. ¿Y a qué le llamas sentido de vida? El sentido de vida, siento que es la nueva oportunidad que tenemos de hacer una nueva versión de nosotros mismos y buscar ese lugar donde te traiga paz, donde te traiga pues muchas ganas de vivir, donde tú digas, es que encontré esto en el ejercicio, encontré este sentido de vida en el ejercicio, y cada vez que yo voy y hago ejercicio me libero, siento que estoy reconectado con la vida, eso más que nada, en donde tú te sientas que estás viviendo nuevamente. Qué interesante. Oye, y por ejemplo los niños, ¿cómo puede ayudar una tanatóloga a los niños en una pérdida? Me imagino que debe ser muy difícil ese tema. ¿O es más fácil? Fíjate que increíblemente con los niños tienes que, yo siento que, bueno, yo lo vivo con los niños, me tengo que poner a ese nivel de dulzura, pero también de ese nivel de amor, pero muy sincero. Tengo que hablar muy sinceramente con ellos, muy abiertamente, porque los niños son innatos, resilientes. Nosotros a veces nos encargamos de meterles en la cabeza ciertas cosas a los niños, que son las creencias que los van limitando, pero si los niños van entendiendo que la muerte es algo natural, que un perrito, por ejemplo, me han llegado, no es que se murió mi mascota, es que yo sufro mucho porque no sé dónde va esta mascota, dónde vaya a ir mi mascota después de que se murió. Y les digo, y les empiezo por medio a lo mejor de una historia, de algo que los lleve a la realidad de decir, ellos trascienden igual que nosotros, y llegan a ese lugar hermoso donde no conocemos, pero sabemos que es bellísimo y sabemos que es muchas veces un regalo para aquellas mascotitas que estuvieron sufriendo mucho, que estuvieron internados, que fueron atropellados, que están en algún problema, como ya también, ¿no? Los tumores que llegan a tener las mascotas o muertes repentinas, no sé. Ya están en un proceso terminal, ¿no? Exactamente, pero les digo, ya no sufren, ya están felices y ellos se emocionan, ¿sabes? Ah, bueno, entonces están bien. Sí, y entonces también yo los invito a que hagan, porque fíjate, la tanatología es muy noble y también te permite hacer rituales. Ok. Y entonces en esos rituales, pues escribes cartas, ¿no? Carta para tu mascota, siempre enfocándote en la gratitud. Gracias por cuidarme, gracias por haber estado conmigo, por haberme dado alegría, por haberme dado momentos felices. Entonces le das la vuelta y es bonito, y los niños se van tranquilos y se van felices. Sí, en ese momento los dejo que vacíen, que lloren y que suelten, porque pues también sienten igual en la misma dimensión que nosotros los adultos, ¿no? Entonces, que ya vaciaron, ya soltaron todo, ahora sí viene la parte de la gratitud hacia su mascota. Y entonces, pero también yo les digo a los papás, hagan lo posible por reponer o con otra mascotita, ¿no? Okay. Porque también eso es compañía, porque también eso es para los niños responsabilidad, porque también eso les ayuda a sacar sus emociones y a vivir las emociones, también la alegría, a lo mejor cuando la impotencia, ¿no? de muchas cosas, y eso les ayuda a tener más tolerancia, a tener más cuidado, a ser más responsables. Entonces es muy beneficioso que los niños tengan sus mascotas y que también en el proceso de pérdida lo vivan y luego repongan la mascota. Ok. Oye, y en el tema del propósito, regresemos ahí un poco. ¿Cómo haces que la persona encuentre un sentido y un propósito
después de una pérdida significativa? ¿Cómo se logra eso? Es un proceso largo y eso depende, fíjate, de cada persona, de todas esas herramientas que ya traemos todos, pero que nos hace falta despertarlas y tenemos ¿Cómo cuáles? La resiliencia creo que todos la podemos desarrollar, también esa fuerza, esa tolerancia y esa compasión hacia nosotros mismos. Porque fíjate, en ese proceso tan doloroso y tan difícil que es la muerte de un familiar tan significativo, es ahí cuando te tienes tú que dar ese amor a ti misma, cuando te debes de dar esa tolerancia y esas muestras de, pues sí, de amor. Por ejemplo, a veces nos enojamos, decimos, pero ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué yo? Y yo siempre digo, ¿para qué? Yo tengo un testimonio de vida bastante fuerte. Y la primera vez que tuve que vivir un proceso tan difícil y tan doloroso, yo no recurro a mí, sino quería recurrir a otras cosas, ¿no? Okay. Que un Dios me salvara, que mi Dios Todopoderoso me salvara, que los doctores también hicieran su trabajo bien y que en este caso mi hija, la pequeña, que nació con un problema de espina bífida y donde pues a los 2 años, 10 meses ya tenía 16 cirugías. Entonces ahí es cuando pues yo no sabía que yo podía desarrollar esta potencialidad en mi corazón, en todo lo que yo tenía que desarrollar para poder ayudar a mi hija y poder ayudarme a mí y al resto de la familia. Entonces sí, es cuando me doy cuenta que tenía que verme primero a mí misma con muchísima compasión, con mucho amor, con mucha tolerancia, que no tenía que, primero que nada, enojarme con Dios, sino que todo lo contrario, porque fíjate que cuando estoy en el proceso y que hay mucha ira, el por qué yo y por qué yo y por qué Dios, o sea, qué viste en mí que yo no podía, o sea, que era muy cruel yo con alguien o que había sido muy mala como hija, como madre, no sé. Y nace mi hija con ese problema. ¿Qué es ese problema? Porque... nació con un mielomeningocele. ¿Qué es eso? Un tumor en la espalda donde a la hora de formarse no se le cierra totalmente el tubo neural, donde va cubierta todo lo que es la columna, ¿no? Okay. Y la médula, sino que ahí ya se va formando, pero por falta de, no sé, ácido fólico, otros nutrientes, no cierra el tubo neural y se queda un tumor ahí, una tumoración. Bueno, fue enorme el tumor. Y aparte, las secuelas del mielomeningocele son hidrocefalia, al menos con Angélica, pie equinovaro, caderas luxadas, rodillas luxadas, no hay control de esfínteres. Entonces, la verdad es que el asombro tan grande para mí de recibir esa noticia y de decir, no, o sea, y aparte fue a los 7 meses de embarazo donde pues ya no hay nada más que esperar, porque en ese momento nos enteramos por medio de un ultrasonido en tercera dimensión. De ahí mi esposo, que era médico, me lleva a identificar cuál era el problema de mi hija por medio de las imágenes y le digo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Acudimos con un maestro de mi esposo, él era, este doctor era un cirujano pediatra y nos dice que no había que hacer nada porque
corría el riesgo de que yo podía morir y mi hija también, pues ya tenía 7 meses de embarazo. Y quería Paco, mi esposo, que se operara en mi vientre. Entonces fue imposible. El caso es que la recibimos a los 9 meses. Se vio precisamente que este doctor la operara. A mí que me hicieran también la cirugía para ya no poder tener bebés, para poderme dedicar a la nena. Y luego que otro cirujano, neurocirujano, le colocara la válvula. Entonces ella nace el 27 de diciembre, el 28 se opera el cierre del defecto y el 29 otra cirugía con el neurocirujano para que le colocara la válvula. Y entonces fue ahí donde empieza todo eso. Yo estaba en negación total y en shock. Yo no sabía absolutamente, o sea, actuaba así como inercia. Sí, y estaba ida, o sea, no podía estar en el aquí y en el ahora. Entonces, y también es un mecanismo de defensa, ¿no? El decir, no, esto no es cierto. Ya al paso de los días fue que yo empiezo a ver que sí necesitaba esa ayuda de mis familiares, de mi esposo, y enfrentarme y ver a mi hija y empezar a tratarla y ver que tenía toda la posibilidad de poder hacer mucho por ella, pero antes tenía que hacerlo por mí misma. Qué tema, ¿no? Así es. Y eso es precisamente cuando te das cuenta que estás preparado para todo lo bonito. Estás preparado para recibir una vida nueva, estás preparada para recibir mejores noticias, estás preparada para... vas y compras todo lo más hermoso para tu bebé, ¿no? Que van a hacer, que su ropita y lo demás, pero nadie te prepara para recibir una noticia como una discapacidad, ¿no? O una situación así. Y lo primero que hice, al no tener esas herramientas y al ni siquiera saber de la tanatología. ¿Todavía no eras tanatóloga? No. De hecho, por Angélica es que yo empiezo a tomar las terapias de tanatología y son las que me llevan a darme cuenta el propósito del cual yo me tenía que preparar, ¿no? ¿Para qué me tenía que preparar? Y era precisamente para ayudar a mi hija. Entonces, me ayudo yo en hablar, en expresar, también en gritar, en vivir las emociones tal cual eran. Era una y otra, y venía un mar de emociones y sin embargo, me tomo de la fuerza más importante que hay, que es el amor de Dios. Y entonces ahí es cuando yo, en un momento de desesperación, en un momento de catarsis, digo, ¿por qué yo? Y una voz me dice, ¿por qué tú no? ¿Quién eres tú para no pasarlo? Prepárate y lo vas a lograr. De ahí, en ese momento, no sé si estaba desmayada, si estaba inconsciente, no lo recuerdo. Realmente fue en un momento de muchísimo dolor donde estaba en mi cuarto y me doy cuenta que efectivamente, si yo no me paraba de esa cama, si yo no acudía a buscar ayuda, nadie iba a llegar a mí a ofrecerme esa ayuda. Yo tenía que ir a buscarla. Y entonces empiezo en esa búsqueda incansable, en la religión, en distintas, en cuarto y quinto paso, en la tanatología, y es ahí donde yo empiezo a desarrollar muchísimas cosas y empiezo a darme cuenta que también puedo ayudar a otras personas. Y eso lo empiezo a vivir en los centros de rehabilitación. Okay. Para entonces, ya a los 2 años, 10 meses, mi hija ya tiene 16 cirugías
Y entonces yo empiezo ya a sentir que lo voy a lograr y que solo hay que buscar ayuda y que solo hay que ir y tocar puertas y que solo hay que estudiar y prepararse. Y es ahí donde yo empiezo, te digo, con la religión. Empiezo a tomar cursos, empiezo a ver que me está apasionando la tanatología y le digo a mi esposo, llegué y le dije, ¿sabes qué? Quiero ser tanatóloga. Necesito, ya no nada más. Pues creo que más bien pasaron, no sé, unos 10 años cuando Angie, y es cuando, o antes, amigo, ahorita creo que son 12 antes, y 40 años yo creo, ¿no? O un poquito menos, yo creo que un poquito menos, y es cuando empiezo a empaparme de todo lo que es el estudio de las religiones, porque también eso es muy importante, también Dios es importante y te das cuenta que, bueno, si estás aquí o estés allá o estés en la otra, la verdad es que la intención de cada religión es Dios, ¿no? Conocerlo y vivir y tomarse de Él. Entonces, yo ahorita la tanatología es la que me lleva de la mano por muchas áreas. Ya me llevó a estudiar la licenciatura de psicología y también me llevó a estudiar las constelaciones familiares y actualmente voy a prepararme para ser coach de vida. Okay. Ya estoy en eso, en ese camino. Pero sí creo que cuando descubres toda esa fuerza interior y todo ese amor para dar, porque esto es lo más importante, Pepe, el que tú descubras que tienes ese amor dentro de ti que te impulsa a levantarte, a irte a trabajar, a prepararte todos los días para poder ser la mejor escucha para tu consultante y que ellos lleguen y que ellos abran su corazón y que ellos expresen su vida y que te hagan partícipe de todo su dolor y de todo su sufrimiento. Eso me llena a mí de muchísimo respeto hacia esa vida y de muchísima responsabilidad también, porque tengo que aportar mucho en sus vidas y tengo que ser esa guía. Seguramente ellos en ese momento, los que necesitan la tanatología, van en búsqueda de alguien que no los juzgue, de alguien que solo los entienda y que solo los pueda escuchar en ese dolor y en ese sufrimiento que están teniendo. Ok. Oye, yo he escuchado, Tere, que el duelo más difícil de superar es el de un hijo. ¿Es correcto o crees que haya un duelo más intenso? Bueno, pues es perspectiva realmente, porque mira, yo creo que es el apego emocional que tú tengas, la convivencia, es toda la conexión tan profunda y tan grande, porque yo te puedo decir, si una madre no convivió con el hijo, no le va a doler tanto, ¿no? O sea, por ejemplo, que se lo llevó el papá, se divorciaron. Okay. Son las circunstancias. Yo siento que el duelo más doloroso y más difícil y más fuerte es todo aquel duelo donde, fíjate, donde tú creas ese apego tan grande y que lo más difícil es cuando te dicen esto que era tuyo, pues ya no está. Y no estamos preparados para perder. ¿Estás de acuerdo? Okay. Ese es el problema. No soltamos. No estamos preparados para soltar,
para perdonar, para perder. ¿Te das cuenta? Todo es dolor y todo es sufrimiento en eso. Entonces sí lo dicen mucho en la pérdida de un hijo. ¿Por qué? Porque, a ver, por naturaleza, los padres decimos que los hijos nos van a enterrar a nosotros. Okay. Y que nosotros vamos a enterrar a nuestros padres. ¿Te das cuenta? Sí. Pero esa es una creencia que por naturaleza decimos es que esto va a pasar. Pero cuando llega el momento de que nosotros los padres enterramos a un hijo, es ahí cuando nos sentimos que estamos en el dolor más profundo de la vida y que esto esto ya no es como la naturaleza tiene que ser, ¿no? Como algo que debiera ser. Y es algo que nos cuesta muchísimo de enfrentar. Es de mucho trabajo porque inclusive hay mucha culpa, ¿sabes? ¿Por qué mi hijo murió y por qué yo sigo viviendo? Entonces se trabaja eso. Okay. Exactamente. Entonces, pero bueno, te diré, yo siento que una de las pérdidas también muy dolorosas, muy fuertes, es la del esposo. Más cuando tenemos tantos años de casados, ¿no? Como fue también mi testimonio, ¿no? Háblame de eso. Bueno, ¿Cómo es la pérdida de un esposo? La pérdida de un esposo. La pérdida de un esposo, cuando hay mucho trabajo realizado en un matrimonio, es un proyecto de vida donde tú dices, bueno, en este caso me casé, sí, y les digo a mis hijas, no me casé con ese amor así, wow, estoy perdidamente enamorada. No, me casé consciente y me casé convencida. Con fe. Exactamente. Y con toda la disposición, ¿no? de hacer y de formar y de construir, porque para esto fue algo padrísimo, porque lo hablamos y dijimos, vamos a construir, vamos a trabajar juntos, vamos a lograrlo. Y entonces hay muchas situaciones también cuando hay carencia de amor, a lo mejor en la familia y demás, y tomas al esposo, es muy importante. Yo sí tengo a mi papá y tuve a mi mamá, pero sin embargo yo me abrí mucho, me alejé un poquito de ellos. No era tanta la convivencia diaria ya, porque yo de 18 años me fui a trabajar. Okay. Mi primera carrera fue ser secretaria, entonces desde los 18 que yo me graduó, me fui a trabajar, y cuando yo me caso con mi esposo, pues ya tenía una historia y ya tenía una hija, y yo lo vivo con él de una manera muy fuerte. Decía, no, pues él es la persona con la que yo voy a vivir el resto de la vida. Y empezamos a construir muchas cosas, sí, pues lógico, un matrimonio bonito, donde hay de todo, también hay problemas, como todo matrimonio. Sin embargo, nuestro apego fue muy grande y nos unieron cosas muy difíciles y muy fuertes. Fíjate, increíblemente, la tanatología siempre estuvo presente en mi vida, porque cuando yo me caso con mi esposo, a unos años, su papá tiene cáncer y fallece. A los pocos años, su tía tiene cáncer y fallece. Ese proceso de vivir con mi esposo era apoyarlo, ayudarlo, él como cuidador primario y como médico de ellos, que bueno, directamente no, ¿verdad? Él siempre estaba al pendiente de que todos sus amigos médicos o en los hospitales pues los atendieran.
Pero se va haciendo muy grande, Pepe, muy, muy grande el lazo con mi esposo. Y luego con la hija nos volvimos como ese apoyo incondicional uno con el otro. Su mamá también muere de cáncer y fallece. Entonces, él estuvo cuando la muerte de mi hermano, o sea, él estuvo conmigo, o sea, éramos como invencibles en ese matrimonio tan hermoso. Y bueno, en pandemia, efectivamente, pues llega el COVID y a principios del 2021, mi esposo el primer día del 2021 se infecta, o sea, ya con estudios de positivo a COVID, y nos infectamos todos los que estuvimos en la cena. Fuimos 30 de la familia de mi padre y de mi madre. El 13 de enero muere mi mamá y el 5 de febrero muere mi esposo. Dos duelos. Mamá y esposo. Exactamente. Estos duelos han marcado mi vida. Estos duelos han sido, estos dolores del alma han sido los que han hecho que yo me convierta en esta mujer que soy, llena de fuerza, de valentía, porque no me quedaba de otra. Porque yo por mí me voy, ¿eh? Sí, lo prometo. En algún momento le dije a mi hija, ¿sabes qué, mi hija? Mi segunda hija, Sofía, tengo 3 mujeres, Karen, la mayor, que ya tiene su familia, Sofía, que está conmigo, y Angélica, la chica con discapacidad. Entonces le dije a Sofía, ya me voy, no puedo con este dolor, yo tengo que estar, fíjate, increíblemente yo decía, es que yo tengo que estar con mi esposo, yo tengo que seguirlo, él no puede estar solo ahí, el ego, ¿no? Y aparte no me importaba, decía a mis hijas, ustedes están bien, les va a ir bien, pero yo tengo que estar con papá. Entonces sí fue que mi hija me dijo, a ver, no, mamá, tú tienes que estar aquí y tienes que ser la mujer que esté para nosotros y la madre que esté. O sea, ya papá se fue, por favor, mamá, conéctate con la vida. Y así fue. Trabajo para reconectarme con la vida, trabajo para ser fuerte, para ser valiente, para soltar también mi dolor, para trabajar y para... Tuve tres maestras, tanatólogas de la universidad donde yo estuve, que les agradezco infinitamente a mis maestras, mis terapeutas, para poder salir yo de esto. Y esa muerte de un esposo es que simplemente mueres como esposa, mueres como compañera, como amiga, como todo esto que representa el que tú seas compañera de alguien y de alguien con quien haces un gran equipo. Pero también muere, fíjate, esa parte que yo veía a mi esposo como papá, porque era súper protector. Y entonces se murió también mi protector. Sí vive mi papá y todo eso, pero te digo que nosotras las esposas increíblemente buscamos esa parte de papá en ellos, porque son nuestros protectores. ¿Qué? Son los que están con nosotros, nos acompañan. Y bueno, un marido así como él, creo que también era de cuidado y de que no hagas nada, yo lo hago por ti, ¿no? Tú lo que te corresponde, pero el que yo hiciera otras cosas fuera, por ejemplo, ir a lavar la camioneta, llevarla a servicio, pagar cosas de la casa y demás, tú no te preocupes, yo lo hago, ¿no? Claro que cuando lo pierdes, te encuentras pues desamparada y lo que quieres es irte con ellos. Entonces sí, la muerte de un esposo, al menos en mi situación, fue muy difícil, muy complicada, y lo único que te puedo decir
que cuando me doy cuenta que es mi madre y que es él, yo me siento muerta en vida. Me sentí muerta en vida. Decía, creo que ya no hay más para mí. Lo que quiero es esperar la muerte. El mismo amor por las hijas, el despertar nuevamente, el que ahora sí voltees a ver que tus hijas perdieron a su padre, que tus hijas pueden perder a su madre y que tus hijas solo en ese momento tienen la opción de seguir y de seguir y de seguir, y que ellas tienen que vivir una vida y desarrollarse. Entonces, cuando volteo a ver a mis hijas, dije, no, qué egoísta soy. Entonces, tomo la decisión interna, esa fuerza interior de decir, esto no me va a matar. Esto muero como esposa, pero voy a renacer nuevamente para una nueva vida. Ya no voy a volver a tener la vida que tuve, ahora voy a tener una vida muy diferente y esa la voy a crear desde cero yo. Y esta es la vida que estoy llevando ahora. Oye, ¿cómo te mentalizas eso? ¿Qué fue lo primero que hiciste, Tere? Porque en la audiencia va a haber muchas personas que se identifiquen con tu historia. ¿Qué fue lo que hiciste para salir de ese momento, pues, caótico, ¿no? Dejarme morir en toda la vida que yo había llevado como hija, como esposa. Y ahora reconstruirme con esas habilidades, con esas herramientas, con esa nueva versión, ¿sabes? Creo que dije, voy a tomar lo mejor de lo que yo tuve con mi esposo, voy a retomar cosas que él hacía y que le resultaban padrísimas. Voy a tomar de mi madre su fuerza, su fortaleza, y voy a reconstruirme desde lo que sé que me puede servir. Y entonces empiezo a crear una nueva versión de María Teresa. Wow. Para poder levantarme, poder enfrentarme a todo lo que me venía. Y una de esas, pues, es aprender a llevar el vehículo al taller. Sí, de repente me dijeron, no, esta llanta ya no sirve, no, vamos a comprarle otra, y ya después yo llegaba y bueno, pues me vendieron esta, no, pero si todavía tenía media vida, ¿no? O cosas así, o de repente situaciones que pues yo ni siquiera identificaba y que me llevaban, no, se pasaban, ¿no? De listos, muchas cosas. Sin embargo, empiezo yo a ser más observadora y digo, no, pues con este ya no regreso, ¿no? Con este sí y así, y a reconstruir mi vida y a retomar muchas cosas que siento que eso es lo que me lleva, como el estudio, eso es lo que me va llevando de la mano, porque sé que tengo la oportunidad, Pepe, de ser mejor todos los días, todos los días. Me convertí, sí, en mi propio verdugo, me exigí muchísimo. De hecho, creo que estoy trabajando en eso, de no ser tan autocrítica, de no... de ya darme permiso también de fallar, de perdonarme, de reconciliarme todos los días conmigo misma, porque era, ¿y por qué? ¿Y esto por qué lo hiciste? Y casi, ay, ya ni te quiero decir nada, ¿no? A mí misma. Porque sí, era una lucha conmigo misma terrible.
Y fíjate que de repente yo quería hacer muchas cosas, muchas cosas, y eso también me impidió disfrutar y gozar de la vida. Porque era todo el tiempo estar, no dormir y dormirte, y qué vas a hacer al rato, y mañana tienes que hacer esto, y después esto, y después, o sea, párale ya. Dejé de vivir el aquí y el ahora. Dejé de disfrutar, dejé de gozar los buenos momentos. Todo el tiempo estaba perdida, todo el tiempo mi mente estaba en el mañana, en el qué voy a hacer, en el cómo me voy a levantar, en el cómo voy a llevar, el que... Mi hija se tuvo, bueno, bendito Dios, ¿no? Se fue a vivir a Ciudad de México por sus estudios, y ella también me dio una gran lección de vida. Un día llegó y me dijo, mamá, ya sé que tú me llevas y me traes a Ciudad de México, pero ¿qué crees? Voy a tomar el coche y me voy a ir yo sola. No, por favor, yo le decía no. Y de verdad decía, no, mira, lo que tú necesites yo, pero claro, con un cansancio terrible todos los días. Pero ella llegó y me dijo, no, mamá, es el momento de volar, es el momento de que yo tome las riendas de mi propia vida. Y algo que te agradezco es que tú creas en mí. Y si tú crees en mí, yo creo en mí, y esto lo vamos a lograr juntas. Y así fue. Ella ya va y viene a Ciudad de México manejando. Entonces es algo que para mí me llena de mucha satisfacción, porque les fui dando todo el... Aparte que trabajamos siempre es algo que yo siempre tuve en mente, que yo no iba a ser terapeuta de mis hijas, que ellas iban a tener sus propios terapeutas, y que teníamos que ir a la par, que íbamos a trabajar todos para poder lograr lo que ahorita tenemos, que es una familia unida, con valores, con mucho respeto, con mucho apoyo entre nosotras. Ahora tenemos mucha responsabilidad afectiva entre nosotras. ¿Cómo estás? Mucha comunicación, algo que si a mí me está costando lograr, mis hijas me apoyan, me ayudan, me levantan el día que yo también tengo ciertas vivencias tristes, dolorosas. Son mi apoyo, son también ese refugio de paz y de amor, mi casa. Y todos lo fuimos logrando, siempre tomados de la mano de un terapeuta. Un terapeuta, ok. Oye, ahora hablemos de las constelaciones familiares. ¿Qué es una constelación familiar, para empezar? Pues mira, todos tenemos papás. Sí. Tenemos papá, tenemos mamá. Todos tenemos, esas, ¿qué te puedo decir? Cuando nacemos, ya traemos la herencia, ¿no? Herencia, pues herencia física, pero también herencia de creencias y herencia de muchas cosas. ¿Desde que nacemos? Desde que decidimos venir, ¿no? Es algo que son unos hilos invisibles que nos unen a nuestros ancestros. Eso se me puso chinita la piel. ¿No? Sí. Imagínate cuando yo me doy cuenta que mi tristeza no es mi tristeza. Y que entonces empiezo a ubicar que mi tristeza viene, viene de mi abuela, que era una mujer muy triste. Pero después, y ya empiezo, ¿no?, a indagar y a vivir todo esto de las constelaciones familiares, y empezamos a encontrar que la tristeza o que el miedo o que alguna situación se está presentando repetidamente en tu vida para que tú te hagas cargo, para que tú sanes arriba y sanes abajo. A tus ancestros les vas a dar las gracias y le vas a devolver su tristeza, le vas a devolver el enojo, le vas a devolver a lo mejor muchas emociones y muchas vivencias que ellos tuvieron,
y que comportamientos que se van repitiendo con el papá, con el hijo y ahora con el nieto. Y el nieto ya se hace responsable de hacerse consciente que eso se está repitiendo desde el abuelo, el papá y el hijo. Y entonces el hijo, al darse cuenta, la constelación es el movimiento que tú haces para hacerlo ahora de diferente manera. Consciente. Volteas a ver a tu ancestro, a tu abuelo, a tu papá. No los vamos a juzgar, amigo. Los vamos a comprender y los vamos a entender y los vamos a honrar. Pero ahora tú lo vas a hacer de una manera diferente. Y ese es el movimiento de constelación. Las constelaciones pues nos sirven precisamente para cambiar nuestra vida, pero también para sanar a nuestros ancestros y para darle una nueva vida a tus hijos y a tus nietos. O sea, entiendo que mi pasado sí influye en mi presente. Sí, y fíjate, el pasado, que a lo mejor tú no lo viviste, lo vivió tu abuelo, ¿no? O tu padre. Alcoholismo, ¿de dónde viene, no? Un tema, por ejemplo, ¿no? No, pues un tema, uno de los temas, ¿no? Ok. Y bueno, pues no voltearon a ver cuántas veces. Fíjate, hay temas tan hermosísimos. Yo trabajo en las constelaciones familiares. Algo que te puedo decir que ha sido tan satisfactorio para mí, tan hermoso, que me llena de gratitud, es ver cómo los movimientos se hacen cuando no volteamos a ver a un tío que pues a lo mejor estuvo en una situación difícil y complicada y que la familia no lo reconoció, ¿no? La familia no le dio un lugar en su corazón. Y ahora, cuando tú, como sobrino, le das, oye tío, pues si tú eras, ¿no?, de la familia y no te voltearon a ver tus hermanos ni tus padres, pero yo sí te volteo a ver, tío, y ¿sabes qué? Te doy un lugar en mi corazón. Un lugar. Un lugar en mi corazón. Y te honro y no te juzgo. Y entonces en ese momento, ¿sabes qué, amigo? Tu linaje, tu familia va siendo más sana, va naciendo sin problemas, se va limpiando. Y eso es lo que hacen las constelaciones. De cierta manera, limpiar a tu descendencia, y a ti y a tus ancestros. ¿Y cómo esa...? En amor, pero siempre en amor. Siempre en amor. Amor y sin juzgar. Ok. Y por ejemplo, ¿cómo puedo yo romper una creencia o una situación familiar? Te voy a poner un ejemplo. Yo soy AA, ¿no? Ya lo he dicho en varios podcasts. Yo me di cuenta que si no rompía el tema del alcoholismo, pues iba a acabar con mis abuelos, ¿no? Mis abuelos eran muy buenos para hacer negocio, pero tenían esa problemática. Entonces, uno pues se murió muy joven, se murió a los 40 años de alcoholismo, y el otro pues acabó solo. Se dieron cuenta que estaba muerto creo que a los 30 días, y eso porque los vecinos estaban ahí. Pero el factor alcoholismo estuvo en mi vida. Entonces yo empecé a beber como desde los 14 años, ¿no? Entonces cuando yo llego a los... Yo había tenido éxito económico, llego a los 30, me doy cuenta que dije, no, esto lo tengo que quitar, o voy a acabar divorciado, o voy a acabar solo, mujer tras mujer, como uno de mis ¿Qué te llevaba al alcoholismo? ¿Qué querías tú sanar? ¿Qué querías paliar o qué querías Pues yo creo que anestesiar? El abandono, ¿no? Porque mis papás pues siempre trabajaron. Hoy ya lo entiendo y lo bendigo, pero en ese momento ese abandono era un tema muy, muy importante en mi vida, ¿no? Que Entonces, seguramente también lo vivieron tus abuelos, ¿no? Exactamente, Claro. Entonces a eso voy. Entonces cuando yo me doy cuenta que digo, si yo dejo de beber, pues voy a arreglar muchos temas de mi vida. Claro. No, pues ya hay que hacerlo, ¿no? Dije, no, pues dejo de beber y punto, ¿no? Y ya, al día de hoy, solo por hoy, como decimos nosotros, pues ya llevo algunas horas sin beber, algunos días, algunos meses, algunos años. Entonces me di cuenta que tenía que dejar el alcoholismo, que tenía que dejar el alcohol por sanidad mía,
Por respeto a mí, por amor propio a mí. Luego me preguntan, oye, ¿por qué ya no bebes? Por amor propio, cabrón. O sea, porque yo sé lo que puede provocar ese alcoholismo en mi vida. Ahora, ¿cómo yo puedo sanar la parte, por ejemplo, ¿Del abandono? del abandono? Esa es una, pero también me di cuenta que al principio tuve éxito financiero muy rápido. Amiga, yo a los 24 años ganaba lo de un diputado. Ok. Y pues me daba unas pachangas, ya sabes, ¿no? Las mejores playas, los mejores trajes, todo. Entonces, pero yo tenía 24 años cuando me llegó todo ese éxito financiero. Y me mantuve en ese éxito financiero como 3, 4 años y era vendiendo, que es lo que amo y lo que es mi vocación casi, Sí. ¿no? Vender. Entonces me di cuenta que, pero después el ego me sobrepasa, ¿no? Entonces, pues ya sabes, ya no necesitas amiga de nadie, ya no necesitas entrenamientos, ya no necesitas nada, ¿no? Y ahí es cuando, ¡pum!, otra vez. Y empiezo una nueva etapa como emprendedor y resulta que, pues, fracaso, ¿no? Y entonces entro a esa escasez que ya hace rato no tenía. Y a tal grado de ir a la tiendita a pedir cosas fiadas, ¿eh? O sea, nada nuevo en esto, sí. Nada grato, pero todo... Nada grato, pero llegué a ese fondo. Entonces me doy cuenta que también la relación con el dinero, y de eso quiero que hablemos, ¿cómo sano eso? ¿Cómo sano esa energía del dinero? Porque yo retrocedo y en mi familia nadie tiene dinero. O sea, nadie tiene dinero. O sea, ahorita hemos roto ese patrón, yo y un primo que tengo, ¿no? Okay. Que es, yo soy el primero, yo soy el segundo. El primero era mi hermana, pero murió. Y ahorita también quiero que hablemos de eso, de la posición de hijos. Y mi primo es el tercero. No, es el cuarto. Mi primo es el cuarto. Y somos los dos que hemos destacado. Destacado en la parte financiera. Okay. Él a su modo y a su forma, él se dedica al comercio, y yo a mi modo y a mi forma, que tengo empresas, ¿no? Pero el tema es ese. Entonces, ¿cómo yo rompo esa parte de mis ancestros que estaban peleados con el dinero? Desde que tú te das cuenta que el dinero no es precisamente para el ego, para muchas cosas, o sea, el dinero tiene un fin y es precisamente tú para qué lo ocupas, para ayudar, para compartir. ¿Estás de acuerdo? Pero tú traes un tema hermosísimo, una sanación con mamá, increíble. Sí, claro. Y la mamá es abundancia. Y de ahí viene tu abundancia, de la reconciliación, del amor incondicional hacia tu madre y de tu madre hacia ti. Pero tú sanas a mamá. Eso es increíble. Y de papá, pues también. Tú aprendiste a no juzgar a tus padres, a aceptarlos tal cual eran. Y además, tú creaste tu empresa con ese fin de compartir, con la muy sana intención de no ocupar las finanzas para hacer daño, para controlar o para muchas cosas, ¿te das cuenta? Entonces, el que tú estés grandemente bendecido viene de parte de tu madre y de parte de tu padre. Y que lo tengas ahí constante. Ahora, en la parte de sanar todo esto del alcoholismo, es porque te haces cargo y te haces responsable de que esa herida de la infancia, que era el abandono, ahora tú lo tienes claro. Yo me sentí, y fíjate, a veces es pura percepción. Es que yo me sentí abandonado, es que yo sentí que mis padres no me tomaban en cuenta, no. Así es. Pero ahora te das cuenta que tenían que ir a buscar, que tenían que trabajar muchísimo para poder dar lo que podían tus padres. Es correcto. Entonces, ¿dónde está el abandono? No. Si realmente nunca te abandonaron, si te hubiesen abandonado, no te hubieran dado el alimento que tú necesitabas.
Tú te sentías ¿Y abandonado. dónde entra un terapeuta? Te revisa. Exactamente, te sentías abandonado. Ey. Pero realmente no. Nunca estuviste abandonado. Y nuestra percepción siempre va a ser negativa. Siempre. O sea, es muy, muy raro que alguien diga, es que mis papás nos tenían. O sea, ¿te imaginas el sufrimiento de tu mamá, el sufrimiento de tu papá, de no poder tener momentos más con sus hijos? La angustia que tenían para dejar a sus hijos solos por tener que ir a conseguir dinero para poderles dar de comer. No lo vemos así. Lo vemos siempre, es que me abandonaron, es que nos dejaban, es que no veían. No, sí veían. Y fue un amor muy grande por ustedes. El que tenían que ir a trabajar y perderse de sus risas, perderse de la convivencia, perderse de tantas cosas con ustedes por cumplir como papás. Entonces es algo, tema, ¿no? Exactamente. Que es perceptivo. O sea, Es percepción, su nada más. sufrimiento es percepción, prácticamente, ¿no? Exactamente. Ahora tú estás en un momento precisamente donde es todo ese trabajo que hicieron tus padres, ahora tú lo puedes recompensar con lo que estás teniendo, ¿sabes? O más bien si ellos estuvieran aquí presentes, se sentirían orgullosísimos y dirían gracias. Y lo están haciendo, Pepe. Están agradecidos con la vida y con Dios y con este hijo que supo trabajar, que se supo responsabilizar y que solo hizo lo que veía que ellos hacían, irse a trabajar. ¿Ya viste? Sí, no, nunca he sido irresponsable en mis trabajos. Pero tú lo ves. Trabajado una vez y nunca he sido responsable. Y si tuviste que trabajar el abandono, amigo, lo trabajaste perfecto, porque ahora te das cuenta que el abandono, que tú te puedes, o sea, puedes inclusive sentir que a lo mejor papá me abandonó, sentir que mi mamá me abandonó, pero ahora somos responsables de no abandonarnos a nosotros mismos. Qué pena, Ahora, ¿no? Exactamente. Es Ahora un yo tema, me fíjate, doy, que sí. ahora yo me doy eso, que yo pensé que nada más le podía corresponder a mi papá y a mi mamá. Pues a lo mejor lo puedo guardar así de esa manera, pero ahora soy yo el responsable de no abandonarme y de darme todo el amor y de verme con toda esa paciencia y con esa compasión para todo tema que yo tenga. Soy con quien cuento, yo soy con quien cuento, con el que cuento y con el que tengo para continuar la vida. Oye, ¿y cómo? Tú dices que desde que yo estoy en el vientre de mi mamá, yo ya tengo una carga genética y una carga emocional, Sí. ¿es correcto? Sí. Okay. Ahora, ¿cómo rompo esos patrones? O sea, ¿cómo hago cómo yo transformo? ¿Cómo me transformo? O sea, ¿cómo entro en ese proceso de transformación? Porque, pues si yo he visto generaciones tras generaciones tras generaciones, es también como los ricos, ¿no? Son generaciones de ricos, generaciones de ricos, generaciones de ricos, y cada vez son más ricos. Y lo mismo pasa al revés, ¿no? Sí. Son generaciones de pobres, de pobres, de pobres. ¿Cómo rompes ese patrón de conducta? Pues tienes que hacerte consciente, siempre vivir en una conciencia plena. O sea, llegar a la supraconciencia, ¿no? De tener ese contacto directo con la divinidad y contigo mismo y hacerte, pues, a ver, es que todos tenemos en nuestras manos el poder, si tan solo nos damos cuenta de las capacidades que tenemos y las capacidades con las que, o qué es lo que vamos a necesitar. ¿Y qué necesitas, Pepe? ¿Tú qué necesitas para poder sentirte como ahorita? ¿Qué has recurrido y qué te ha funcionado? Eso es lo que tenemos que pensar y hacer. Todos, yo les digo a los consultantes, es que la respuesta la tenemos nosotros. Es la tercera persona que me dice eso. Hoy escuché a una persona que decía que todos ya lo sabemos, o sea, nosotros ya sabemos qué hacer.
El problema es hacerlo, ¿no? Que entres Exactamente. en esa conciencia y digas, lo voy a hacer, ya, punto. Todos tenemos la respuesta. Te voy a dar un testimonio mío muy importante. En algún momento yo estaba con una tristeza muy grande y estaba también con una decisión súper, súper importante en mi vida. Y en ese momento me subí de verdad a la recámara, cerré, dije, a ver, si yo voy y le pregunto a mi terapeuta, me va a decir, pues, piensa, reflexiona y esto. Entonces, pues yo hice el caminito. Hice mi meditación y solo le pregunté a mi alma. Alma mía, tú que tienes mucha información, que seguramente sabes el motivo por el cual yo estoy aquí y para qué estoy aquí, te pregunto si eso puede resultar en mi vida. Increíblemente abrió mi panorama y me dijo, si es esto, puedes... De verdad, Pepe, es que te lo digo y, ay, Dios mío. Y empecé a sentir que no era por ahí, que no, o sea, esa decisión era incorrecta y que me iba a llevar al dolor, me iba a llevar a otra cosa. Wow. Y dije, no, gracias alma mía, porque sé que tú no te equivocas. Porque si yo tengo que aprender, y de verdad, Pepe, he tenido mucho aprendizaje por medio de las cosas complicadas y difíciles. Pero ahora yo le he dicho a mi poder superior, a mi alma, por favor, que ahora sea el aprendizaje desde el alma, desde el amor, desde el amor. Quiero aprender desde el amor suavecito, suavecito, llévame. Y estoy aprendiendo desde el amor. Estoy identificando a gente tan maravillosa como tú, amigo. Gracias, amigo. Y como muchos amigos que tú y yo tenemos en común. Y que estoy aprendiendo desde el amor. Porque he estado de observadora ya. Qué buen tema, ¿no? Entonces, cuando estás de observadora, el mismo silencio es solo escucha. Solo ten esa capacidad de escuchar. No hables nada, no digas nada, solo escucha, aprende a escuchar. Y la misma vida te va llevando por caminos y por situaciones que tú dices, es cierto. Esto que a lo mejor vivió mi compañero, mi amigo, esto me está sirviendo porque en este momento que se me está presentando algo parecido, yo sé que él le funcionó y puede ser, ¿no? Y aprendemos también desde el amor, fíjate. Entonces, pues siendo observadores y sabiendo escuchar. Oye, ¿de cuánto, o sea, por ejemplo, la constelación familiar, de cuántos ancestros puedo yo repetir conductas? O sea, de cuántas cadenas, llamémosle así, ¿no? No sé cómo le llamen. Pues, ¿Cuántas personas o...? pues creo que pues está escrito, ¿no? Cuarta y quinta, o sea, hasta la cuarta y quinta generación. Siento que ahí, yo al menos lo he recibido de la cuarta y quinta generación. O sea, tú puedes recibir cosas de la cuarta y quinta generación. Sí, desde tu cuarta y quinta generación. Mi abuelo, que sería pues mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, ¿no? Ok. Pero pues sí, la tercera, cuarta, no sé. O sea, yo siento que hay... La más profunda y la más fuerte son mis abuelos y bisabuelos. Clarísima, clarísima. Ahí se ve. Y de verdad es fascinante cuando llegas aquí a que la misma constelación, que tu mismo sistema familiar te lo presenta tal cual. Y es nada más darte cuenta y escuchar, porque tú mismo tienes la respuesta. Y tú dices, bueno, ¿y qué pasó con tu abue? ¿Sabes acerca? No, pues es que yo no sé nada, pero pues mi madre me dijo que esto, ahí está. Que su abuelita y que esto y que el otro, ¿no? Al menos, fíjate, algo muy claro que yo tengo en mi linaje de mamá. Mi bisabuela quedó viuda muy jovencita. Asesinaron a su esposo.
en una fiesta del pueblo. Asesinan a mi bisabuelito y se queda jovencita mi bisabuela. Y tengo una tía, hija de ella, una tía abuela, que queda viuda, jovencita. Y tengo a mi hermana y tengo a mi prima, que fueron sus bisnietas, que quedan jovencitas viudas. Pues exactamente, y yo pues enviudé hace 3 años y medio, ¿no? Ya con casi 50 años. Pero ahí me pude dar cuenta que yo decía, bueno, gracias Dios que 50 años, ¿no? Pero mi hermana de 33 y mi prima ni de 30 años, y que mi tía ni 30 años, y que mi otra a lo mejor también 30 años, ¿no? Y que mi abuelita, mi bisabuela igual, cosas muy fuertes. Entonces ahora decimos, ¿sabes qué, bisabuela? Es tema, te reconocemos y de verdad sentimos, seguramente fue terrible para ti, pero bendícenos para que corte ahí y ya no recibamos nada de la viudez, ¿no? En mujeres jóvenes. En este caso, mis hijas, ¿no? O hijas de mis hermanas o de más primas y que se riega tanto la familia, ¿no? Pero sí hay que hacernos conscientes y hay que honrar a esa persona. Pero nosotros, pues, darles el lugar en el corazón. Es un extraordinario abuelo. Así es. Son muchas cosas, ¿No? Si las constelaciones te traen muchas cosas, te revelan muchas cosas y simplemente tienes que tomarlas, aceptarlas, no juzgar, recibirlas y hacer tú tu movimiento. De decir, bueno, sí, seguramente te dolió muchísimo y seguramente fue para ti muy fuerte, pero este es tu tema, te lo regreso, abuela, y bendíceme para que mi vida sea de muy diferente manera. O sea, sí es El movimiento de constelación. ¿Qué es eso? ¿Qué es movimiento? Es precisamente no repetir, ¿no? Decir, es que en este caso el alcoholismo, la drogadicción, ¿no? Pues es que viene de mi abuelo, de mi bisabuelo. Entonces, tú te haces en este momento cargo cuando aceptas que sí, efectivamente tú estás teniendo un problema de alcoholismo o que está pasando algo que esta tristeza, yo te digo, de mi tristeza, fue una tristeza que de repente me dolía tanto la tristeza, y yo decía, pero no tengo razón para sentir tanta tristeza, o sea, no. Y si yo me conecto con la vida y hago mis oraciones, pero ¿por qué esta tristeza? Y me doy cuenta que era de mi abuelita. Le digo, abuelita, seguramente sufriste muchísimo, y yo creo que sí, abuela, pero yo no puedo vivir con esta tristeza, o sea, te la devuelvo porque yo quiero vivir y aprender a vivir otras cosas. Mira, hay un tema importantísimo aquí en la sociedad, aquí en las mujeres, porque a veces vamos repitiendo conductas, ¿no? Que la abuelita se separa del abuelito. Y entonces la abuelita trabaja muchísimo y se esmera y ella es la que saca adelante, es matriarcado, ¿no? Clásico. Y luego las hijas igual. Y rechazan pues los maridos los rechazan y ustedes pueden solas y no necesitan del caballero y esto y el otro. Y llega mi generación y también llegó a mi generación y yo dije, abuelita, espérame, o sea, hay otras maneras de amar y es amar al esposo y es trabajar junto con él y es construir junto con él. Entonces, este tema de vivir sola y de que tú le hiciste creer, o sea, fueron creencias que nos fueron limitando, que los hombres no servían, que nosotras podíamos, abuelita, no es mío, esto no es mi creencia, te la devuelvo, la respeto, abuela, te honro, pero yo sí quiero una vida con mi esposo y yo sí quiero un matrimonio desde el amor y del respeto. Y entonces yo cambio y ahí es donde
eso yo les voy a decir a mis hijas, miren, mi matrimonio fue bonito, fue hermoso, vivo la vida tal cual es un matrimonio de, sí, claro, de situaciones, de conflictos, pero todo se resuelve. Y caminamos y yo le doy ese cariño y ese respeto a mi esposo, porque mi esposo es el que me protege. En el sistema familiar dice Bergelinger que primero es el orden y luego el amor. Entonces, si no hay orden en el sistema familiar, todo es un desmadre. Exactamente. Entonces, no es que el hombre sea más, pero el hombre tiene una función y nosotras otro. Y el hombre, por ejemplo, en la cama, donde está la cabecera, por ejemplo, esta es la cabecera. El que el esposo duerma del lado derecho y la esposa duerma del lado izquierdo es un orden. Porque el caballero, el hombre, hace esto. Mira, si tú estás aquí de este lado, inmediatamente algo es proteger, cuidar, esto. Y ahí hay un orden, ¿te das cuenta? Y ese orden está ahí. Está en la forma de dormir. En la forma de dormir. Y por eso es que primero es el orden y luego el amor. Y eso funciona, hace que el sistema familiar funcione. ¿Qué otro orden hay que respetar? Padres e hijos. No podemos ser nosotros, llega un momento en que el papá empieza a querer con problemas, ¿no? De que está cansado, de que ya, y el hijo lo quiere ordenar. El hijo quiere, oye papá, pero es que tú tienes que hacer esto, tú tienes que, espérate. Tú eres el grande, tú eres el chico y yo soy la grande. Y tenemos que respetar la jerarquía. Hasta que mi padre ya no esté, yo tengo que respetar el orden y primero es mi papá. A veces, fíjate, comentan, no, es que después somos padres de los mismos padres. No, somos su guía para nuestros padres, somos sus ojos, somos sus piernas, somos quien nos ayuda con amor, con gratitud, pero no somos antes que ellos. Entonces ese también es el orden que siempre debe de haber. Los hijos mayores con los hijos menores, inclusive los hijos no reconocidos, los que tú tuviste en otro lugar, también hay que darles un lugar, un orden, todo eso. Un tío que, bueno, pues fue exiliado, ¿no? A lo mejor asesinó, a lo mejor violó, no sé, y lo queremos desaparecer del sistema familiar. Eso no debe de ser. Siempre tienen que tener un lugar en nuestro corazón y forman parte de nuestro sistema. Nos guste o no nos guste. Porque si no, es que luego aparecen, llegan a aparecer otra vez en el sistema. ¿Sabes? Qué Es tema, increíble. ¿no? Sí, es Ahora, increíble. Hablando de las constelaciones familiares, Tere, ¿cómo ayudas a las personas a través de Me imagino que les has de hacer todo un análisis de sus ancestros, ¿no? No, ¿sabes qué? Que solito va saliendo, solitos son, bueno, al menos nosotros los consteladores nos apoyamos bueno, si se puede hacer en un grupo, se hace, pero si es en una terapia, nosotros ocupamos figurines con madera, muñequitos con madera, y pues ellos eligen quién es su papá, quién es su mamá. Y fíjate que mis muñequitos, híjole, son con mucha energía porque unos tienen la cara que están sonriendo, otros enojados, otros preocupados, otros tristes, y tú eliges. Y ahí aparece, bueno, ¿y por qué te está viendo tu abuelito tan enojado, no? ¿Por qué te está viendo tu abuelita tan enojada? ¿Por qué está tan triste tu abuelita? Pues es que yo ni la conocí, yo ni siquiera, o sea, no le has dado un lugar en el corazón. ¿Te das cuenta? Ay, no, es que es tan hermoso, tan bello sanar tu sistema, darte cuenta que todo es para bien, amigo. Todo lo que nos suceda es para bien. Todo. Todo lo que tú puedas aprender de este mundo, tanto cosas difíciles, cosas fuertes, cosas impactantes y demás, todo es para bien. Todo es para tu evolución.
todo es información. Y el alma, o sea, no se puede ir como vino. El alma tiene que llevarse su información y tiene que irse muy bien evolucionada. Y eso es lo que yo pretendo, ¿no? Que yo no regrese a casa como vine, ¿no? Sino que llegue, que me vaya con más evolución y con más aprendizaje. Y seguramente pues mi alma va a evolucionar a un alma madura, ¿no? ¿Cómo es eso de las almas? Mira, bueno, tomamos un curso Ajá. que es precisamente de la madurez del alma. La madurez del alma, ok. El alma primigenia viene por primera vez, ¿no? Y viene pues a darse cuenta que nace, crece, se reproduce y muere. No hay más, no hay trascendencia, realmente no da para más. Bueno, sí, trascendencia, sí, producir hijos, ¿no? Y eso sería, pues, en momentos así como, ¿qué será? Grupos étnicos, grupos que, pues, realmente viven felices, ¿no? Nacen, tienen una vida, se casan, crecen, se reproducen y mueren. Y nos dejan una gran enseñanza. No vienen a nada a ser felices en ese momento, ¿no? Fíjate qué hermoso. Porque ¿qué les preocupa? Nada. Pero pues sí nos dejan mucha enseñanza, mucho amor. Regresa el alma como un alma infantil, y esa alma infantil pues a lo mejor ya está con unas creencias muy limitantes, ¿no? O sea, seguimos de repente, híjole, creencias que nos dicen, si te vas para allá, ahí vas a encontrar la salvación, y ahí vamos todos, ¿no? Y o seguimos a líderes, o seguimos así, no sé, muchas creencias que nos van limitando. Sí, nacemos, crecemos y nos reproducimos y creemos en algo y nadie nos quita esa idea y nos vamos. Y regresamos como almas juveniles, y el alma juvenil está ávida de reconocimiento, son personas que les gusta ser reconocidas, pues siento que tienen el peso importante de la economía porque quieren ser líderes, quieren ser jefes, quieren ser reconocidos, y yo creo que es la fuerza más importante del planeta económicamente, ¿no? Porque son los que transforman, ¿no? Exactamente. Y se van y regresan como almas maduras, que el alma madura es cuando algo ya empieza a despertar dentro de nosotros, que es, ¿y qué hay más? O sea, de la fama y el dinero. ¿Será que existe un Dios? ¿Será que existe una vida después de la muerte? ¿Será qué va a pasar con mi alma cuando ya no esté? Entonces nos empezamos a preocupar por el mundo espiritual, la parte astral, ¿no? Donde, bueno, ¿qué está pasando, no? Vamos y regresamos como almas viejas, donde ya no nos importa ni la fama, ni trascender, ni nada de eso, solo vivimos, y creo que son aquellos grandes maestros, los pintores, los escultores, los músicos, o sea, dejan su trascendencia en el arte y en todo eso. Se van y regresan como almas, fíjate, las almas maestras, donde ¿cuántos maestros tenemos? No, Mahatma Gandhi, la Madre Teresa de Calcuta, no, ese es otro. ¿Ese es otro? El alma infinita. Ah, ok. El alma infinita donde está Buda y Jesucristo. Ese es el estudio de las almas que yo tengo, al menos. El alma infinita solo están dos, y es Buda y es Jesucristo, como el alma infinita. ¿Y eso hasta qué? Yo creo que nadie lo va a lograr, amigo.
Pues sí, pues cuántas vidas para poder ser alma madura, cuántas vidas para poder ser alma vieja. Porque pues para entenderlo, te das cuenta cuántas veces tienes que venir y regresar. Y yo creo que es así un ciclo, es un ciclo. Pero bueno. ¿Cuándo tienes tu despertar espiritual, Tere? Mi despertar espiritual lo tengo, fíjate que va siendo paulatinamente, pero sí después del nacimiento de Angélica. Y lo tengo cuando empiezo a ver que no me gusta la vida, que no me gusta la vida que estoy llevando y que debe de haber algo mejor y que no puedo seguir con o sea, no me puedo morir así. Digo, no, debe de haber algo algo bonito, algo bello, algo importante que dejar huella aquí o que aprender aquí. Y esa parte empieza fíjate, con las religiones, buscar algo más allá. O sea, ¿quién es Dios? ¿Quién es? O sea, ¿es bueno, es malo? De verdad, en mi religión, o me va a condenar o me va a premiar. ¿Estás de acuerdo? Uh-huh. Está tan condicionado que si yo me porto mal, estoy condenada. Y que si me porto bien, voy a ser recompensada. Entonces dije, no puede ser que un Dios sea tan... ¿Te das cuenta? Tan castigador o tan dador y tan proveedor para unos cuantos, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde empieza mi búsqueda. Y que solo estamos viviendo una hermosísima experiencia llamada vida y que somos responsables de cómo vamos a vivirla, de las decisiones que tomemos. O las decisiones nos llevan a que nuestra vida sea maravillosa, o las decisiones nos llevan a que nuestra vida esté de la fregada, ¿no? ¿Y qué representa Dios en tu vida? Es mi fuerza, es mi claridad, es mi camino, es un amigo, es una fuerza muy grande para mí, es lo que me impulsa y creo que lo tomo siempre, lo tomo y lo elijo siempre. Lo elijo siempre. Por último, querida Tere, si tuvieras el WhatsApp de todo el mundo, como Mark Zuckerberg, no, ese cabrón tiene el WhatsApp de todos, ¿no? Bueno, supongamos que tienes el número de todo el mundo, ¿qué mensaje les enviarías? Que todos los que estén pasando por alguna situación, yo como tanatóloga, que nada es para siempre, que toda la vivencia fuerte, delicada, terrible que estén pasando en este momento, que sepan que nada es para siempre y que todo, si lo saben trabajar, si lo deciden trabajar, si deciden cuestionarse y si deciden buscar respuesta, todo es para bien. Todo es para bien. Todo es para bien, todo es para crecimiento, todo es para volvernos fuertes, volvernos invencibles. Te agradezco, Tere, que hayas estado este tiempo de tu vida en este podcast. Tus redes sociales. Claro, pues me encuentran como María Teresa Tanatóloga o Tere Ramírez Tanatóloga en Instagram. Y bueno, pues estoy a sus órdenes con un acompañamiento desde la empatía, desde el respeto, desde la cordialidad, desde la escucha activa y desde todo ese amor que yo le tengo a la tanatología y muchísimo respeto. Gracias, Tere. Yo me despido sin antes recordarles que en los negocios... Primero vende.